Días, son las 6 de la mañana de este viernes 2 de octubre de 2020. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Hoy, hace exactamente 4 años, el pueblo colombiano tuvo la más espléndida victoria contra el comunismo, contra los bandidos, contra los asesinos de este país, contra el narcotráfico, contra todo lo que representaba ese acuerdo maldito con las FARC. Hoy, hace 4 años, el pueblo colombiano, contra todo, contra los miles y miles y miles de millones de pesos que Santos despilfarró en los medios de comunicación haciendo una propaganda infame por el sí, contra todas las universidades que fueron sueltas en la calle para gritar que sí, porque había que ser amigos de la paz. La paz que tenemos 4 años después, por Dios, la paz que tenemos. El legado de estos 4 años malditos en los que, después de robarse la voluntad del pueblo colombiano en las urnas, en el plebiscito, nos condujeron a estos abismos de corrupción, de insensatez, de sentar el principio de que el delito paga y paga con curules. Ahí tenemos al asesino de Bojayá, al asesino de cuántas decenas de niños en el Congreso de la República. Y tenemos a Tornillo, uno de los hombres más corrompidos que ha habido en la historia de Colombia. Y tenemos a todos estos sinvergüenzas de las FARC en el Congreso. Y ahora nos dice el asesor de Duque en esta materia, el doctor Archila, que tiene billones dispuestos para seguirle regalando plata a los bandidos de las FARC. El pueblo colombiano hace 4 años dijo no, y no es no, como decía en el Congreso Paola Holguín, a quien entrevistaremos sobre ese particular. Ayer murió en Neiva el más ilustre, el más capaz, el mejor de los abogados penalistas del Huila, un hombre intachable, Hugo Tovar Marroquín. Era el hombre obvio para que hubiera presidido el partido del Centro Democrático en el departamento del Huila, pero había que darle vía libre al bachiller Macías, y entonces Hugo Tovar Marroquín murió desconocido, murió alejado de un centro democrático que tal vez no lo merecía. Honor a su memoria, recuerdo afectuoso al grande luchador, al gran político, al gran jurista, un grande hombre del departamento del Huila nos ha dejado Hugo Tovar Marroquín. El presidente Trump y su señora Melania tienen coronavirus. En eso pararon todos los desafíos a las reglas más elementales de cuidado. Desde la Casa Blanca se daba el espectáculo de este presidente y de su señora sin tapabocas, inclusive en el lamentable debate con Biden, allá se fueron sin tapabocas, tienen coronavirus los dos. Esperamos que las cosas no trasciendan y que los síntomas son leves y que no tengamos una tragedia en vísperas de las elecciones en los Estados Unidos. Pero cualquier cosa puede pasar. ¿Cuánta gente en la Casa Blanca tiene coronavirus? ¿De qué tamaño es esta emergencia nacional? Uno no puede desafiar a un virus. Ese desafío no lo puede hacer. Que desafía a las grandes potencias, a los enemigos de la libertad, a los que cometen atropellos en las calles de los Estados Unidos, está bien, pero a un virus, el mundo está lleno de alarma por esta situación. La reforma al Código Civil colombiano. Ojo, que al parecer alguien en este gobierno, que uno no sabe quién es, porque como no hay ministro de Justicia, no habla el ministro de Justicia, como no hay ministro del Interior, como no hay canciller, en síntesis, como no hay gobierno, pues no sabe uno de quién es la idea de reformar el Código Civil para convertirlo en un código socialista, antiliberal económico,
antieconomía de mercado, contra la propiedad privada y contra el valor de la autonomía de la voluntad privada. Celebre un contrato en la vigencia del nuevo Código Civil y quede esperando a que le cambien las reglas de juego por decreto o por ley, de manera que usted no sabe qué está contratando ni cómo. Es la ruina de todo el sistema de la libre empresa en Colombia. ¡Ojo! ¡Ojo! Y lo tienen listo allá, guardadito en el Ministerio de Justicia para sacarnos semejante esperpento. Rajado Andrés Barreto como candidato a la Corte Penal Internacional. En esto hay que tener cuidado. Si un país presenta a un candidato a la Corte Penal Internacional es porque tiene calidades eximias, grandes conocimientos en derecho internacional público y en derecho internacional humanitario, que definitivamente no era este el caso. Y llevamos dos osos internacionales de ese tamaño. El uno con Eber Bustamante y ahora con este señor Barreto, el mismo que tuvo el atrevimiento y la cobardía y la villanía de decir que Andrés Felipe Arias era una rata. Ese sujeto es el amigo de Duque a quien presentó en la Corte Penal Internacional y donde lo rajaron afrentosamente. Nuevo paro de maestros para el 20 y el 21 de octubre, dice FECODE. Tenemos el problema de la reapertura de los colegios, con ejemplos muy malos y muy dolorosos en muchas partes del mundo. Nueva York está abriendo los colegios para todos los niños y para todos los jóvenes. ¿Qué va a pasar? El rebrote del coronavirus es un hecho. En España, en Francia, Italia también está dando señales de alarma. Suecia está más que preocupada. En los Balcanes hay coronavirus. En todas partes, y la vacuna no llega y los laboratorios que la están preparando le dicen a Trump, no tenemos vacuna lista para este mes de octubre. Se inundó el hospital de San Andrés. Aquí se roban todo y se roban la plata de los hospitales, se roban la plata de la comida de los niños y les dan a los niños comida de burro, manejada con productos químicos y los exportan y aquí no pasa nada, aquí no pasa nada. A una maestra china la condenaron a muerte por envenenar unos niños. Este envenenó ¿cuántos niños? ¿Cuál ha sido el resultado en la salud de estas criaturas después de que les dieron carne de burro tratada con químicos durante años para robarse la plata? Que no hay derecho, no hay derecho. ¿Y quién permitió eso? ¿Y cuál es el sistema, el mecanismo que permite que cosas de esas pasen? Y ya aquí en Colombia había pasado, y la plata de los niños aquí en Bogotá también se la robaban, y no le ha pasado absolutamente nada a los ladrones. Es que la complicidad de un sistema judicial que no funciona. Y ahí está. El Tribunal Administrativo resuelve paralizar definitivamente el crédito contra Bianca. Dice que no, que ese crédito no procede por razones de carácter administrativo, que no judiciales. Y entonces no hay crédito para Bianca. Y entonces, ¿qué va a suceder? Dicen que el crédito en los Estados Unidos, el rescate de Avianca, depende de este crédito que le da Colombia. Bueno, ¿qué va a pasar con Avianca? La ponencia contra Luis Alfredo Ramos. Por una tutela logró escaparse de una ponencia en la que lo condenaban a 19 años de prisión por haber oído de un par de los llamados paramilitares lo que esos mismos paramilitares 2 días antes le habían dicho al Congreso en pleno. Entonces, para que vinieran al Congreso, para que pidieran la palabra, para que el presidente del Congreso les diera vía libre a que expresaran sus puntos de vista sobre la política, para eso tenían el camino expedito. Para reunirse a decir lo mismo con el único congresista que no estuvo en ese momento y que valía la pena para ser oídos por él. Entonces, 19 años de cárcel a Luis Alfredo Ramos, y esa es la justicia que tenemos. Justicia que hoy se reúne, la Corte Suprema se reúne hoy para definir el tema del presidente Uribe.
Esperamos que sea para darle la orden a la juez de que cumpla su deber y de que siga el trámite del proceso con la nueva ley, la única que le es aplicable al presidente Uribe. Y esperamos que Álvaro Uribe Vélez esté libre en los próximos días. Eso esperamos, aunque ya le tienen preparada la celada de la ñeñe política. Colombia toma café importado y de mala calidad. Esto es una cosa de una gravedad extraordinaria porque Colombia es un pésimo consumidor de café. Están hablando de un consumo de café interno de 1.800.000 sacos y tengo en la memoria hace 40 años cuando Colombia consumía 2 millones de sacos de café. Era la cifra que nos daba la Federación de Cafeteros todos los días. De 2 millones pasamos a 1.800.000 40 años después. ¿Qué está pasando con el café? Y nos dicen que nos están dando el café importado de Ecuador y de Perú. Y alguien mencionó entre los consumidores de café de mala calidad, pasilla, del Perú y del Ecuador, a empresas muy importantes como Sello Rojo y Nescafé. De manera que ese es el café que nos dan a tomar y por eso somos tan malos consumidores de café. La alcaldía de Armenia está llena de coronavirus. El alcalde y 28 funcionarios y contratistas tienen coronavirus. Navalny, el líder de la oposición rusa, muy valeroso, que fue envenenado y que escapó milagrosamente de la muerte, acusa a Putin de envenenarlo. No andará muy descaminado. Mauricio Gómez sobre el asesinato de su padre Álvaro Gómez. Los invitamos a leer este artículo en el diario El Tiempo. Valdrá la pena reproducirlo también. Es de antología. Ahora la señora Piedad Córdoba quiere desviar la investigación para que no llegue donde los amigos de ella, como nos lo decía Enrique Gómez Martínez, el abogado de la familia. El artículo de Mauricio Gómez es de antología sobre el particular. Estamos exportando ahora gasolina a Venezuela. Era lo que nos faltaba, antes la importábamos. El procurador pide acelerar algunos puntos del acuerdo con los bandidos de FARC. Ya pues decíamos que el señor Archila dice que tiene billones de pesos para invertir en un acuerdo para favorecer ¿a cuántos? A los bandidos de las FARC que están en armas contra el gobierno, en armas contra el país. La alerta temprana sobre Samaniego no fue atendida, pero es que hay alertas para todo el país. Entonces, ¿cuáles son las que atiende el gobierno y cuáles son las que atiende el ejército y la policía si estamos en alerta temprana en el país entero? Un vándalo de estos que atacaban los CAIs en Bogotá apareció con un chaleco de la Unidad Nacional de Protección que cubre a los bandidos de las FARC. Entonces, ¿cómo explicará dónde se encontró ese chaleco antibalas? Buena pregunta para hacer. 3.000 hondureños en fuga hacia los Estados Unidos. Esto es dramático, pero los hondureños prefieren cualquier cosa, lo que les pueda pasar en la frontera con los Estados Unidos antes de seguir viviendo en ese país. ¡Qué horror! Siguen combates entre Armenia y Azerbaiyán en la frontera con muchos muertos. Y el mundo levanta los brazos. Suecia también tiene curva al alza de coronavirus. Italia muy preocupada, ya tiene más de 2.000 casos. Y es lo que está pasando. Francia tuvo 13.000 casos hace muy poco. En España también volvió el coronavirus. En todas partes. Pero aquí no le ponemos atención. Hay que ver el comportamiento de la gente en las calles. Hay que presenciar el espectáculo de una indisciplina total. Wallace, quien era el moderador en el debate Trump-Biden, acusa a Trump del desorden en el debate que él dirigió y dirigió muy mal.
dirigió muy mal, y Trump estaba prevenido porque Wallace no era personaje de fiar. Lo cierto es que fue un debate lamentable que pone a la vista el nivel de la política norteamericana. En Amazon, casi 20.000 empleados han dado positivos. El gobernador de Wisconsin, en Estados Unidos, dice tendencias alarmantes de crecimiento del coronavirus. Duelo nacional en Argentina por muerte de Quino, el creador de Mafalda. Nosotros también tenemos un duelo en el alma por la desaparición de este gran periodista, de este gran intelectual, que definía a través de Mafalda en muy pocas palabras lo que estaba pasando en su país y en el mundo. A propósito de país, tenemos la noticia de que el hijo de los Kirchner, de Cristinita y de Néstor, es un hombre multimillonario en dólares. Entonces, la hija de Chávez es la mujer más rica de América, no pasa absolutamente nada, y ahora el hijo de los Kirchner tiene centenares de millones de dólares de patrimonio conocido. Sergio Gell nos hablará del particular. En Moscú mandaron el 30% de empleados a su casa. Hay que mandar a todos los mayores de 65 años, a todas las personas que tengan preexistencias. Alarma en Moscú por el coronavirus. Piden un cerco a Madrid, que cerquen a Madrid las autoridades de policía para que nadie salga de Madrid porque contagia a toda España. De manera pues que sumen ustedes y vean lo que está pasando en Europa con el rebrote del coronavirus. Murió un gran empresario, Francisco Montoya Cadavid. No tuvimos el honor de conocerlo. Paz en su tumba, una obra que perdura, un gran talento y un hombre de inmensa voluntad de trabajo que tuvo que vivir inclusive las afrentas de un secuestro que no lo apartó de Colombia. Siguió luchando y trabajando por Colombia y por los colombianos. La aduana de los Estados Unidos cierra la importación de aceite de Malasia porque se ha comprobado, o dicen haber comprobado, que ese aceite se produce con trabajo esclavo, y la aduana de los Estados Unidos lo cierra. Una gran oportunidad para el aceite de palma colombiano y para el aceite de palma que se produce en el resto del mundo, porque Malasia es el gran productor mundial de aceite de palma. Dramática caída de las exportaciones colombianas. Con respecto al año pasado cayeron en 21.3%. Cayeron las exportaciones de combustibles, claro, cayó el precio, cae la cantidad de combustibles que estamos produciendo. En el mes de agosto se produjo más o menos lo mismo que en el mes de julio, 780.000 barriles contra 1 millón de barriles, que era la producción que dejaron Álvaro Uribe Vélez y Luis Ernesto Mejía, su ministro, y entonces las exportaciones caen más del 21%. ¿De qué vamos a vivir? Pero no se preocupen. Ya el gobierno pidió un cupito de endeudamiento de 14.000 millones de dólares. ¡Hurra! ¡Uau! Como dice el comandante del Ejército de Colombia. ¡Qué maravilla! 14.000 millones de dólares de endeudamiento. Eso no tiene sino un problema, queridos amigos, que hay que pagarlos. Y los vamos a pagar con sangre y no sé con qué más, porque las exportaciones se acabaron. Se cayeron también las exportaciones de manufacturas para que no le imputen todo al combustible, que se vino al piso con el nuevo nivel de precios que se mantiene en $40 contra los 65 esperados por el gobierno. Hoy en la historia recordaremos una ocurrencia singular que definió en gran parte la historia antigua del mundo, la batalla de Alesia, en la que César, con sus legiones romanas, derrota a Vercingétorix, con todos los bárbaros que se reunieron en Alesia, los unos para defender la ciudad del ataque romano y los otros para atacar por detrás las legiones romanas de César. Hablaremos de ese tema fundamental. Si César se hubiera perdido, la historia del mundo antiguo hubiera sido otra.
De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad.